Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a un momento de adoración y de alabanza a nuestro Señor. Espero que dispongamos nuestros cuerpos, nuestras mentes y espíritu para adorar al Señor, adorar a nuestro Dios, que dejemos todo a un lado en este momento y nos enfoquemos en adorarle a través de la música. Hay varias maneras de hacerlo, pero en este momento vamos a hacerlo a través de la música. Porque Él lo merece, porque Él es precioso, Él es hermoso. Y Dios permita que sea nuestro primer amor. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. A ti, Señor Jesús, queremos adorarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad, sino Pues muy buenos días para todos. Estamos en la conferencia y pues estamos tratando el tema general de los distintivos de las asambleas. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre la reunión semanal de conmemoración o lo que la Biblia llama la Cena del Señor. Este tema ha sido algo que he estado pensando en los últimos años más y más, viendo diferentes actitudes que hay entre los creyentes respecto a la Santa Cena o a la Cena del Señor.
he visto por lo menos 4 actitudes y me gustaría plantearlas aquí antes de empezar y de explorar un poco más lo que la Escritura nos dice al respecto. En primer lugar, he visto algunos creyentes que nunca celebran la Cena del Señor. No es importante en su vida, no le encuentran ninguna utilidad, no hay nada que le vean provechoso. Hay grupos completos de creyentes que no la celebran nunca, celebran otras cosas, pero no la Cena del Señor. Y entre nosotros, pues hay algunos que nunca van, nunca vienen, nunca asisten, no tienen ningún interés en participar. Hay un segundo grupo, hay una segunda actitud que muchos tienen y es que lo hacen por la parte social, porque el ambiente que se vive, el poderse encontrar con otras personas, vivir ese ambiente es como tan agradable, es como tan especial y hay pocos lugares de la tierra donde eso se vea. Entonces lo hacen como por la parte social. Inclusive hay grupos de creyentes que cuando tienen algún evento especial saben que se sienten bien, están estudiando cierto aspecto de la palabra de Dios. Entonces, en un momento de todo ese evento, invitan al Señor y celebran entonces la Santa Cena como para tener un momento de adoración con Él y para hacerlo partícipe de todo ese ambiente tan bonito que se vive. Hay una tercera actitud que he visto y es sencillamente celebrar la Cena del Señor porque está en la Biblia y no podemos hacer otra cosa sino hacerlo. Entonces, no hay mucha vida, es más bien algo rutinario, es algo que se hace a lo mejor como parte de otra reunión de edificación, por ejemplo, de predicación de la palabra. Entonces, como un apéndice, se saca un momento más y se celebra eso porque está en la Biblia. Digamos así, es un mal necesario, pero no comunica nada. Y gracias a Dios también hay otra actitud que he visto en muchos creyentes y es el disfrute de esa comunión, el vivir con intensidad esos momentos. Y pues el resultado es que es un momento de estrecha comunión con el Señor, de estrecha comunión unos con otros y también un tiempo de renovación, un tiempo que renueva la vida espiritual, que prepara para otra semana más. Es un buen momento para preguntarnos cómo tomamos nosotros la cena del Señor. Quizás cuál de estas 4 actitudes sean las que se muestre o nos haga ver cuál es mi actitud, me haga ver cuál es mi actitud frente a la Santa Cena. Y me gustaría que con ayuda del Señor en la Escritura pudiéramos encontrar motivos fuertes, profundos, para hacer esta celebración, para enriquecerla y para seguir creciendo, porque esto no es estático. El título que le da Pablo a esta celebración es la Cena del Señor. Entonces, este es uno de los aspectos de la vida cristiana que caen dentro del señorío de Cristo. Deberíamos celebrarlo como Él nos ha indicado, conforme a las cosas que Él nos ha dicho que debemos tener en cuenta para celebrarla. Me gustaría explorar algunas de estas cosas. Pero antes que nada, me gustaría reflexionar un poco acerca de lo que había en la eternidad pasada. Eternidad pasada es una manera como nosotros podemos referirnos a la eternidad antes de la fundación del mundo.
En Proverbios 8 se nos abre una ventana a ese tiempo. Está el Padre, está el Señor Jesús, y hay un trabajo en toda la creación. Sobre todo se habla de ellos dos aquí en Proverbios 8. En el versículo 30 de Proverbios 8 dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Este es el ambiente que se vivía allá, una plena armonía, ninguna prisa, ninguna angustia, ningún afán, una plena armonía, una comunión perfecta. Todo iba maravillosamente bien entre el Padre y el Hijo, y Job nos dice que su espíritu adornó los cielos. Eso es la escena en la que, la escena que vemos antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús en Juan 17 añade que había gloria. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que había gloria, había armonía, había comunión. ¿Y qué es lo que habrá en la eternidad futura? Yo pienso que sigue lo mismo, con una diferencia grande, y es que si en la eternidad pasada estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en esta armonía, en esta comunión perfecta el uno con el otro, en la eternidad futura estarán también Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también con muchos hijos, con muchos redimidos, personas que no cabían allí, que no armonizarían con ese ambiente en su estado natural, pero que fueron transformados a través de la obra del Señor Jesús. Y en realidad la obra de la redención se gestó en esa armonía que vimos y describimos y leemos en Proverbios 8 de la eternidad pasada. Desde allí se gestó la maravillosa obra de redención. Desde allí se mostró que el Señor Jesús sería el Cordero que vendría acá a esta tierra, moriría en la cruz y por medio de la cruz compraría a muchos redimidos. Y efectivamente de ellos leemos en Hebreos capítulo 2. Vamos a mirar estos versículos. Hebreos 2, versículo 10. Bueno, es un solo versículo. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay una conexión directa entre todos los hijos que poblarán la gloria y la obra de la cruz que el Señor Jesús hizo, y que fue la razón, fue la obra que pudo conducir a todos esos hijos que estaban perdidos para llenar la casa paternal y acompañar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la eternidad. De estos hijos se dice otra cosa más en Efesios capítulo 1. Y vamos a leer algunos versículos allí. Efesios capítulo 1.
versículos 4 al 6. En medio de la alabanza del apóstol Pablo al Padre, dice: según nos escogió en Él, en el Señor Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Redimidos, aceptos en el amado, con el fin de ser para alabanza de la gloria de Dios. En el versículo que hemos leído, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero en otros dos lugares en este mismo capítulo se nos dice que fuimos redimidos para alabanza de la gloria de Dios. Esta es otra característica que tendrá la eternidad futura, la alabanza de hijos que conocen por experiencia propia la gracia de Dios, la obra de gracia del Señor Jesús, que les dio un lugar allá en la gloria, un lugar que no merecían, pero que está seguro por causa de la obra de la cruz. En la Escritura vemos una escena de la eternidad futura, de lo que se vivirá en la gloria. Está en Apocalipsis 5, es una porción muy conocida entre los creyentes, muy citada también en la Cena del Señor. Apocalipsis 5, donde en la parte central del capítulo se habla, se presenta a la persona que por la cual se hace esa celebración. Primero se busca en todos los lugares donde hay alguien digno de desatar el libro de los sellos que darán lugar a los últimos juicios sobre esta tierra. Se buscó ampliamente por todas partes y no se encontró a nadie digno. Cuando toda duda había sido despejada, cuando se había buscado una persona digna por todas partes, entonces uno de los ancianos le dice a Juan, que está llorando de frustración porque no se había encontrado a nadie digno, y el anciano le dice: no llores. La persona digna para abrir el libro y desatar sus sellos es el Cordero que fue inmolado, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Y entonces se presenta en medio del trono, en medio de esa escena celestial, al Señor Jesús con las marcas de su sacrificio, y al ver esa persona tan gloriosa y recordar lo que hizo en la cruz, los 24 ancianos y los seres vivientes se postran delante del Cordero en adoración, asombrados por la grandeza de ese sacrificio, por las consecuencias, porque como consecuencia de eso, todo un reino de sacerdotes fue adquirido para el Dios y Padre. Y fue gracias al sacrificio del Señor Jesús. Entonces cantan un nuevo cántico, un cántico que tiene como motivo al Cordero de Dios, y cantan de su dignidad y alaban de esa manera al Cordero. Esa alabanza atrae la alabanza de muchos ángeles alrededor del trono. El Señor Jesús sigue estando en medio y la adoración sigue creciendo. Y ahora son los ángeles los que se unen a esos 24 ancianos y a esos seres vivientes. Los 24 ancianos representan a los santos de todos los tiempos. Y
la alabanza va creciendo hasta que después de los ángeles también se les une el resto del universo. No hay ningún rincón del universo, ningún ser en el universo que no se vea, que no se haya habido afectado por la obra del Señor Jesús, y todos lo tienen a Él como centro. Es maravillosa esta escena y será maravilloso estar presentes. Y entre las reuniones que los creyentes tenemos, ¿cuál es la que más se parece a esa escena celestial? La reunión de evangelización, la reunión de oración para hacer peticiones, reunión de edificación. No, es la cena del Señor, la reunión que tenemos y que más se parece a esa escena celestial, la que nos anticipa lo que viviremos allí. ¿Por qué? Porque el centro no somos nosotros. El centro de la cena del Señor es Él y su sacrificio en la presencia de Dios, y todos considerando más y más la grandeza de esa obra y la grandeza de sus consecuencias, nos inclinamos delante de un sacrificio excelente, excelso. Las palabras de nuestro idioma no alcanzan para expresar todas las maravillas de esa obra. Yo espero que podamos crecer en la dirección de Apocalipsis 5 en nuestras reuniones de alabanza, en nuestras reuniones de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Me gustaría ahora mirar algunas porciones en donde tanto el Padre como el Señor Jesús expresan lo que para ellos es esta reunión, según mi parecer. En primer lugar, me gustaría referirme a dos cosas que el Señor Jesús dijo. La primera está en Lucas 22:15. En Lucas 22:15, el Señor está celebrando la última Pascua que celebró con sus discípulos. Y dice el Señor: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». El sentido del idioma original es: «Cuán intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Cuán intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua. Aquí se muestra lo que para el Señor Jesús significa esta reunión. ¿Y por qué lo podemos deducir? Porque no era la primera Pascua que el Señor celebraba con sus discípulos. Por lo menos fueron 3, y de esas vemos evidencia en la Escritura. Pero esta es especial. Aquí, aprovechando la ocasión, aprovechando también la conexión entre su sacrificio y la Pascua del Antiguo Testamento, el Señor establece su cena, la Santa Cena, la Cena del Señor. Y quizás es por esto que Él se expresa de esta manera en esta Pascua. Cuán intensamente he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y para algunos creyentes es una muestra clara de cuánto desea el Señor vernos reunidos alrededor de Él para celebrar la cena del Señor, la cena de Él. Y
Eh, Él anhela la comunión con nosotros, Él anhela ese encuentro. Y eso es algo que tal vez poco pensamos, pero que es importante. Él anhela ese momento, Él lo desea con intensidad. Él nos ama y quiere vernos reunidos así alrededor de Él y pensando en su sacrificio como centro de nuestros pensamientos. Una segunda cosa que quisiera mostrar, y está aquí mismo en el versículo 19, es que el Señor dice, o nos dice la Escritura, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Y el apóstol Pablo, que probablemente recibe del Señor directamente en sus 3 años en el desierto, de nuevo este mandamiento lo escribe, lo describe en 1 Corintios 11, y notemos que estas palabras se repiten allí. 1 Corintios 11, versículos 24 y 25. Dice que él recibió del Señor esto, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de mí. El Señor anhela que hagamos esto en su memoria. Y hay una actitud ejemplar de respuesta que encontramos en algunos en Isaías 26. Es el Antiguo Testamento, pero bien podemos hacer esas palabras nuestras. Tengamos en cuenta el pensamiento que acabamos de leer y vayamos a Isaías 26. Versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Como respuesta a el deseo del Señor de que hagamos eso en memoria de Él, aquí hay algunos que nos dan ejemplo para mostrarnos nuestra respuesta, que su nombre y su memoria sean el deseo de nuestra alma también. Entonces, en esa reunión, el deseo del Señor y el deseo nuestro se encuentran. Y qué intensidad, qué profundidad de pensamientos y de comunión, de comunicación resultará de eso. Miremos ahora 2 cosas en relación con el Padre. En primer lugar, un versículo en Éxodo 5. Es Antiguo Testamento, pero sí que podemos tomar lección de allí. Éxodo capítulo 5. Es la primera vez que el Señor habla con Moisés de la razón por la que quiere liberar al pueblo de Egipto. Y en el versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así,
Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y más abajo en el versículo 3 dice, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Celebración, fiesta. A Dios le encanta esto. Y no solo, sino con todos los que han podido experimentar en sí mismos la gracia, la gloria de la redención. Era cierto con Israel en cuanto a salir de Egipto, y es cierto con relación a nosotros. Dios quiere celebrar que su gracia se ha visto tan claramente en nosotros que éramos indignos, y por el sacrificio del Señor Jesús, ahora formamos parte de su familia y le acompañaremos por la eternidad. Es un motivo para celebrar, un motivo para tener fiesta permanente. Y yo creo que la cena del Señor es el momento adecuado, el momento señalado para poder hacer esta celebración. Y un segundo versículo lo encontramos en Juan 4, también hablando del Padre. En Juan 4, en esa entrevista del Señor Jesús con la mujer samaritana, donde le habla de la adoración, dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores conocen la obra de amor que el Padre diseñó y que el Señor Jesús realizó. Y nadie mejor que los redimidos que han podido experimentar eso pueden adorar al Padre. Y el Padre anhela eso. ¿Y cuál es el momento adecuado entre nuestras reuniones para hacerlo? La cena del Señor. La cena del Señor. El deseo del Hijo, del Señor Jesús, el deseo del Padre de tenernos celebrando esta fiesta vez tras vez, no como un ritual, sino creciendo en nuestra adoración, de tal manera que cuando lleguemos a la gloria, tengamos una amplia experiencia en nuestra alabanza. Hermanos, la celebración de la Cena del Señor sí ha llegado a ser un distintivo de las asambleas, pero los demás hermanos tienen los mismos motivos para alabar y para celebrar esta fiesta. Y yo creo que tenemos una responsabilidad, irradiar en otros creyentes lo que Él nos ha enseñado en cuanto a esta celebración, de tal manera que este movimiento crezca también fuera de nosotros. Y hay otra cosa que quisiera decir para este tiempo de confinamiento en el que no podemos celebrar la Cena del Señor. He tenido muy profundamente en mi corazón el pedir a otros creyentes que, aunque no podamos celebrar la Cena del Señor como estamos acostumbrados, sí dediquemos un momento de nuestras reuniones virtuales, de nuestras reuniones que hacemos por medio de las plataformas digitales, para pensar en lo que siempre pensamos en la Cena del Señor, pensar en focalizarnos en la obra del Señor Jesús, contemplarlo y alabarlo por eso, sea con un himno de esos que han significado mucho para nosotros en la Santa Cena, o con una oración de estas de adoración, o con una porción bíblica que nos habla claramente del momento de la cruz, pero que hagamos memoria
del sacrificio del Señor. Y esto quisiera aprovechar, hermanos, para recomendar. Pues que el Señor nos ayude a cultivar y a hacer rica esta reunión de adoración, la cena del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos.